Bienvenidos a Pensando Cuba, un programa con entrevistas polémicas y profundos análisis sobre la realidad y la actualidad de la isla, bajo la conducción de Pedro Acosta y Hernán Alberro, transmitidas a través de los canales de Cubanet. Tengan todos muy buenas tardes y bienvenidos a esta emisión de Pensando Cuba. Me acompaña, como siempre, desde Madrid, mi amigo y colega Hernán Alberto. Y acá desde Miami les habla Pedro Acosta. ¿Cómo estás, Hernán? Muy bien, Pedro. ¿Cómo estás tú? Bien, bien, bien. Hoy vamos a conversar eh, sobre un tema que abarca diferentes aspectos, sobre una persona que los cubanos de la isla tienen una idea muy mala sobre él. Se pinta como un terrorista, una persona que quiere destruir al país y otras cosas más. Y pienso que este programa nos va a servir para poner en contexto la realidad de la Asamblea de la Resistencia Cubana y del escritor político y secretario general de la Asamblea para la Resistencia Cubana, Orlando Gutiérrez Borona. Bienvenido, Orlando. ¿Cómo estás? Gracias, Pedro, por invitarme. Es un placer estar en este programa. Bueno, Orlando, vamos a hablar un poco cómo surge la Asamblea, quiénes la fundan y cuáles son sus objetivos para que se vaya teniendo una idea nuestros televidentes, nuestros radio oyentes también sepan de qué va la Asamblea para la Resistencia Cubana. Después vamos a hablar un poco también de ese terrorista que ven en ti. La primera vez que fui allí a encontrarme contigo, yo dije, bueno, voy con traje militar, voy con un fusil, o voy con guayabera, y realmente me encontré con un hombre muy sencillo, muy afable. Nada que ver cómo pintan a ti y a tu organización en Cuba. Dime. Bueno, Pedro, en primer lugar, para mí es un placer, como te decía, poder compartir en un programa contigo y con una persona que aprecio hace muchos años, Hernán Alberro, que es un argentino que ha luchado muy duro por la libertad de Cuba y los derechos humanos en Cuba. Así que agradezco que me inviten a este espacio. El régimen comunista de Cuba ciertamente ha hecho todo lo posible por darme una mala imagen a mí y a la Asamblea dentro de Cuba. Todos los días recibo mensajes desde Cuba y en esta comunidad cubana en el exilio que demuestran todo lo contrario de lo que opina el pueblo de Cuba, de lo que estamos haciendo, de lo que pensamos, de lo que somos, que son mensajes de aprecio, son mensajes de apoyo, de respaldo, y ciertamente la Asamblea ha crecido por el respaldo de esta comunidad. La Asamblea de la Resistencia Cubana se fundó en el año 2009 como resultado de la cooperación que habían establecido una gran cantidad de organizaciones cubanas dentro y fuera de Cuba en base a la campaña de la no cooperación. Esa fue una campaña que fue lanzada desde dentro de las prisiones cubanas. En aquel momento la lanzaron José Daniel Ferrer desde una prisión y Jorge Luis García Pérez Antúnez desde otra prisión, donde convocaron al pueblo de Cuba a no cooperar con la tiranía. Y pensamos que ese llamado era tan estratégico, tan valiente, tan acertado, que se creó una fuerza de trabajo de las diferentes organizaciones para apoyar la campaña. Y de ahí nació la Asamblea de la Resistencia Cubana. ¿Por qué la Asamblea? Porque la verdadera y genuina lucha por la libertad del pueblo de Cuba ha surgido de los municipios, ha surgido de las provincias, ha surgido como un movimiento desde la base hacia arriba, con movimientos populares, surgió, y cuando digo popular no estoy usando el término este gastado de los marxistas, sino que surgió de los propietarios cubanos, surgió de un movimiento de aquellos cubanos que, que valoraban su trabajo, valoraban su libertad, ambicionaban una Cuba nueva, querían una Cuba donde la libertad primara y la justicia primara, querían quitarse de encima el yugo colonial, y en cuanto cada vez que podían, en cuanto se levantaban en armas, el primer paso era la asamblea constituyente, ir a una asamblea, establecer las leyes. Por cierto, las constituciones mambisas son una joya en cuestión de derechos, porque se basan todo en la premisa, en el fundamento de que el ser humano es libre, de que la soberanía radica en el pueblo y que la función de la Constitución es decirle a un gobierno
las cosas que puede hacer. Lo demás está en manos de la ciudadanía. Y creo que en una Cuba futura tenemos que regresar a ese legado Mambí, a ese legado constitucional de nuestras luchas por la independencia, que fueron no solamente luchas por la independencia, fueron luchas por la ciudadanía, fueron luchas por establecer una república entre cubanos. Esa era la prioridad de nuestros fundadores, crear una república. La naturaleza política de esa república podría variar, pero su fundamento era que los cubanos se gobernaran a sí mismos en base al respeto al derecho. Entonces, la Asamblea de Resistencia Cubana recoge esa tradición asambleísta, municipalista, de sociedad civil, de las luchas por la independencia de Cuba, de las luchas por la república. Está nutrida por organizaciones de sociedad civil dentro y fuera de Cuba. Cuando quiero decir sociedad civil, es partidos políticos, sindicatos, organizaciones de veteranos, de presos políticos, movimientos de mujeres, movimientos de jóvenes, movimientos de artistas, religiosos. Los masones, las federaciones masones han participado mucho. Es una muestra de lo que es la sociedad cubana en su diversidad, en su pluralidad y en su unidad de criterios sobre qué constituye nuestra esencia política como cubanos. La Asamblea se basa en el Acuerdo por la Democracia en Cuba, que es un acuerdo suscrito por casi toda la oposición cubana, en el cual se establecen 10 principios fundamentales para la transición a la democracia en Cuba. Y de ese Acuerdo por la Democracia se fundamentó la Asamblea, que ha ido, por supuesto, desarrollando un programa de transición de cómo devolverle la soberanía plenamente al pueblo de Cuba. Eso no es negociable. Esta lucha es, el mandato de la resistencia es la devolución de la soberanía plena al pueblo, la devolución de los derechos al pueblo cubano íntegramente. Ese es el mandato de la resistencia. Estamos ante un régimen que prometió que su lucha se basaba en restablecer la Constitución, restablecer la soberanía del pueblo, hacer elecciones en 18 meses, 65 años después todavía estamos esperando por las elecciones libres. Y en el proceso de poder consolidarse en el poder, se dedicaron a destruir la sociedad civil cubana, metódicamente, científicamente. Trajeron a una gran cantidad de extranjeros con una ideología también extranjerizante para destruir nuestra economía nacional y hacernos gobernables. Todo lo que digo no lo digo en exageración, lo digo porque lo he estudiado, porque lo he leído. He visto lo que ellos plantearon, comprendiendo ahora lo que ellos planificaban. Cuando digo ellos, digo a este grupo que era comunista primero y cubano después, que le impuso a Cuba este tipo de régimen. Y por supuesto, no todos eran cubanos. Algunos de los principales arquitectos veían en Cuba solamente, única y exclusivamente, una plataforma desde la cual montar una base comunista efectiva para la visión esta de la revolución comunista mundial. Entonces la Asamblea recoge esa tradición democrática, ese deseo patriótico de los cubanos de tener un gobierno de cubanos para cubanos que esté en función de los altos ideales de la civilización de la cual somos parte, y que no se puede entender la cubanidad, no se puede entender a las grandes mentes y conciencias de la cubanidad si no lo vemos desde el prisma de esa civilización occidental de la cual somos parte. Antes de que Hernán, como yo digo siempre, dispare, tocaste un aspecto ahí, constitución. La Asamblea, ¿por qué va por la Constitución del 40 que se implante de inicio por hacer una nueva Constitución o ir a una Constitución anterior? ¿Qué idea tiene la Asamblea y tú personalmente sobre qué Constitución y cómo debe ser la Constitución futura en Cuba? Yo me voy a referir al Acuerdo por la Democracia porque es lo que fundamenta la unidad de la Asamblea y la opinión de la Asamblea, que también está expresada en el programa de Salvación Nacional que se emitió este año. Hay que devolverle la soberanía plenamente al pueblo y devolverle los derechos plenamente al pueblo permanentemente. Es decir, la función de la República es la defensa permanente de los derechos inalienables de los seres humanos con los cuales nacen y que Dios les ha dado. Cuando en Cuba tomó lugar la transición del régimen de Machado y el periodo de inestabilidad que le siguió a la Constitución de 40, la Constitución de 40, como se establece, hereda una serie de poderes que no habían dejado de funcionar en Cuba. Cuando se implementa la Constitución de 40, había un poder jurídico, había un poder congresional y había un poder ejecutivo electo por el pueblo de Cuba en base a las constituciones provisionales del 34 y del 35. El país hoy se enfrenta al hecho de que las instituciones de ejercicio de la soberanía popular no existen. El régimen acabó con ellas. Entonces, la Constitución de 40 se ve ante esa primera limitación, que es que no existen las instituciones a las cuales se refiere.
Por tanto, lo que propone el Acuerdo por la Democracia y lo que propone la Asamblea es una ley constitucional provisional que en un plazo no mayor de 2 años reorganice la base de los poderes soberanos fundamentales, lleve a cabo las elecciones para un Congreso multipartidista y que desde ese Congreso se organice entonces la base para la elección presidencial multipartidista. Porque sin un poder jurídico independiente propiamente constituido, sin un poder electoral constituido, sin un poder legislativo, sin un poder ejecutivo, el pueblo de Cuba no puede ejercer efectivamente esa soberanía. Y de nuevo, queremos la devolución plena de la soberanía del pueblo de Cuba de manera permanente. Y la única forma de hacer eso es mediante el restablecimiento de toda la estructura republicana que el régimen totalitario se dedicó a destruir. No, antes de darle la palabra a Hernán, ¿qué no ha destruido el castrismo en Cuba? Sociedad, economía, política, infraestructura. Hay que hacerlo todo nuevo y cuando lo vayamos a hacer hay que hacerlo bien hecho. Hernán. Habiendo dicho eso, Pedro, pienso que la Constitución de 40 está llena de valores, tiene cosas muy buenas, supo absorber y reproducir cosas muy buenas de la Constitución del 1. La Constitución de 1901 es una muy buena Constitución que tenía la tara de la enmienda Platt, por lo tanto es irreproducible para nosotros en el futuro, pero tiene fundamentos muy importantes. Creo que la Constitución de 40 también, aparte, tiene muchas virtudes, pero el sistema electoral muy bueno que establece, el sistema de presidente y primer ministro es un buen sistema para un país como Cuba. Y la Carta de Derechos de la Constitución también es muy buena. Tiene grandes virtudes y creo que nos da un pilar sobre el cual construir para poder refundar la República e iniciar una nueva etapa de nuestra vida republicana. Hernán. Pensaba, Orlando, cuando te escuchaba hablar, y siguiendo un poco en la línea de cómo comenzaba Pedro, ¿no? Lo que se dice de, o lo que uno escucha muchas veces en los medios, incluso en medios internacionales, incluso en discusiones en paneles internacionales y demás, que es esto de dos cosas, ¿no? Se escucha muchas veces, quizás tres. La primera, la oposición está totalmente fragmentada, en Cuba no hay oposición, no se unen, no se ponen de acuerdo, nadie logra, digamos, una idea en común. La segunda es que no están capacitados para un proceso de transición, no tienen los elementos para. Y la tercera, que creo que muestra un poco la hilacha, es ¿y quién reemplazaría a el gobierno actual, Díaz-Canel o Raúl Castro o quien fue? Te escuchaba hablar y creo que queda respondida la pregunta que te quiero hacer al respecto, pero ¿qué le dirías a esta gente que plantea estas cuestiones, teniendo en cuenta tu experiencia con la Asamblea? Hernán, son 3 excelentes preguntas que me has hecho y te las agradezco. En primer lugar, hay que entender que el comunismo como doctrina descarta la existencia de la verdad. El comunismo en sus fundamentos filosóficos descarta que puede existir una verdad histórica objetiva, sino que cada época crea su propia ética y esa es la ética de cada época. Y la lucha social va trascendiendo cada ética. Ese es el caos, esa es la doctrina del caos. Por tanto, un pensador que sé que tú valoras mucho, al igual que yo, Friedrich Hayek, había dicho que el comunismo padece del polilogismo, igual que el nazismo, que sostiene que 2 verdades irreconciliables pueden existir simultáneamente porque al fin de cuentas no existe la verdad. Entonces Fidel Castro dijo lo que tenía que decir. Cuando tenía que decirlo no le importaba en ningún momento el respeto a la verdad. Es más, se lo confiesa a Frei Betto en el famoso libro de entrevista con Frei Betto. Dice, no, yo no creo una verdad trascendente, objetiva. Entonces, ¿en qué tú crees? ¿En qué cree un estadista entonces? Por tanto, el régimen levantó una serie de mitos ¿para qué? Para mantenerse en el poder. ¿Cómo mantenerse en el poder? Dividiendo a los cubanos. ¿Por qué necesitaba dividir a los cubanos? Porque este nunca ha sido un régimen cubano. Esa revolución fue toda menos cubana. Y no me importa de cuánto la vistan de Verdolivo, no respondió a los intereses nacionales ni a los valores nacionales. Y como sabían que tenían un país que solamente podían gobernarlo si lo dividían, se dedicaron a fragmentarlo. En cualquier manera que lo pudieron fragmentar.
históricamente, en términos de clase, en términos de raza, en términos de ubicación geográfica, en términos regionales. El régimen hizo todo lo posible por dividir y fragmentar a los cubanos para poder mantenerse en el poder. No le compramos ningún cuento al castrismo. No le compramos ninguno de los mitos que implementó, ni a los mitos que estuvo implementando el Partido Comunista en Cuba desde el año 25. Todos estaban diseñados para destruir la República de Cuba. Y nosotros somos cubanos. Nos debemos a Cuba y a esa república. Ese fue un germen, yo le digo el virus ontológico, que le cayó a Cuba para destruir los cimientos del pensamiento nacional cubano. Por eso el Partido Comunista después lo hizo más sutilmente, pero desde los inicios, muy abiertamente, rechazaba la figura de José Martí. Entonces, ¿cuáles son los mitos que ha levantado ese régimen? Bueno, llamarnos a nosotros terroristas. ¿Cuál fue el régimen que llegó al poder poniendo bombas en cine, en cabaret, en parques públicos, Dios mío, en esquinas? El régimen que llegó al poder mediante el terrorismo urbano más sangriento que uno pueda concebir para aquella época, secuestrando aviones civiles, fue el régimen comunista de Cuba. Y tienen la audacidad, en el caso mío, por ejemplo, y de muchos otros, encausarnos por terrorismo porque dicen que lo que decimos y escribimos son actos terroristas. Ese es el culto a la mentira. Ese es el culto a la falta de una verdad empírica que pueda gobernar la conducta. Entonces, lamentablemente hay mucha gente que repite ese mito. El otro mito que crea el régimen es que los cubanos que están adentro son buenos, que están afuera son malos. En un país que tiene más del 10% de su población, yo creo que lleva el 20% fuera del país, y que esa población la que mantiene a la gente en Cuba alimentada y sobreviviendo, puede decirse de que hay cubanos adentro y cubanos afuera y están divididos. No, el régimen le conviene perpetuar esa división. Por tanto, ¿de dónde puede salir un gobierno provisional? Bueno, un Consejo de Salvación Nacional compuesto por los representantes de todas aquellas fuerzas que hayan participado en la liberación del país, incluyendo aquellos elementos de las Fuerzas Armadas de Cuba, aquellos elementos de la estructura que rompan con el comunismo y se sumen a las fuerzas democráticas, y que den dos pasos fundamentales: la salida terminante de la familia Castro del poder y la ilegalización del Partido Comunista Cubano como empresa criminal conjunta. Sin eso no hay transición. Y solamente tenemos que ver a Nicaragua, Venezuela o Birmania para darnos cuenta que sin esos pasos antisépticos la República no renace. Resulta que los cubanos han triunfado donde quiera que han ido, salvo en Cuba. Cuba es la que está en crisis. ¿Por qué? Porque los que están en el poder no son cubanos, es un régimen comunista. Entonces, en la diáspora y dentro de Cuba está lleno de cubanos talentosos. El cubano es talentoso, el cubano es trabajador, el cubano es inteligente, el cubano resuelve, porque el cubano no ha tenido libertad para ser cubano. El cubano no ha tenido ni libertad para poder cultivar su propio suelo. Solamente el comunismo sería capaz de tomar un suelo tan fértil como el de Cuba, uno de los más fértiles del mundo entero, y convertirlo en un suelo que no puede dar alimento y no puede dar comida. Entonces, de ese gobierno provisional de salvación nacional debe organizar los poderes, como dije anteriormente, los poderes soberanos fundamentales, convocar a elecciones para un Congreso libre multipartidista. Ese Congreso debe tener un comité de actualización de la Constitución o de preparar una nueva propuesta constitucional. Eso debe ir al pueblo de Cuba en referendo. Si el pueblo de Cuba lo aprueba, entonces ir a elecciones libres multipartidistas para una presidencia y un ejecutivo. Yo quisiera que esa propuesta al pueblo de Cuba contenga lo mejor de la historia constitucional cubana desde la Manigua hasta ahora. Lo que existe ahora no es una constitución, es un manual de control comunista sobre la población que no puede considerarse por constitución. No los voy a aburrir ustedes con los detalles de por qué no es constitución, pero nada que no tenga una carta de derechos que ponga el poder soberano de la nación por encima del gobierno puede considerarse una constitución en el sentido clásico de la palabra. Entonces, Cuba le sobra talento para constituirse en democracia, en república de nuevo. El argumento de que el país no está listo para la democracia y que el país no puede haber gobierno de constitución, eso es una cosa creada por los comunistas para constantemente justificar su permanencia en el poder. ¿Cómo va a estar listo el país para la democracia y la república si ustedes siguen aplastando todo que se levanten en contra? Si persiguen todo el pensamiento contrario, si no permiten la libre expresión de ideas. Por supuesto que el país no va a estar listo mientras ustedes existan en el poder. Cuando ustedes no estén en el poder, entonces el país se reencuentra consigo mismo, comienza a buscar las opciones y con el talento y el amor a Cuba que tienen los cubanos y el trabajo de los cubanos, se buscan las soluciones y las alternativas en libertad. Mi esperanza es que el gobierno futuro de Cuba sea lo más limitado posible,
que pueda fluir la economía de mercado, que pueda actuar la sociedad civil, que sean autónomos los municipios y las provincias, que vayamos a un orden que de verdad se respete la libertad ciudadana, porque al contrario, el totalitarismo no funcionó. Perdona que me haya extendido. No hay problema. Espera un momento, Hernán. Tocaste ya la respuesta. La pregunta que te voy a hacer, tú la has respondido, pero pienso que es bueno precisarla. Oigo a algunos hablar de anexión. Se olvidan de dos cosas, de tres cosas. La primera, que eso no depende de una parte, depende de dos partes. Estados Unidos nunca ha tenido el interés en anexarse a Cuba, cosa con la que yo no estoy de acuerdo tampoco con la anexión, pero van más allá diciendo eso que tú has dicho y que dicen los comunistas, que los cubanos no estamos preparados para llevar un gobierno que no sabemos gobernarnos. Craso error, y lo oigo decir personas que no están con la revolución, que quieren libertad, que quieren democracia y están hablando de anexión. Pienso que están muy equivocados en todos los sentidos y como tú dices, los cubanos sí están en condiciones de dirigir el país. Algo que quieras decir a respecto de esta situación. No, también estoy disfrutando mucho esta conversación, Pedro, porque tiene sustancia. Este llamado al anexionismo que algunos cubanos desesperados hacen es un resultado de la patología, de lo que se llama en filosofía la neumopatología del marxismo, que han creado un país que estaba tan seguro de sí mismo en 1959, un país que estaba levantándose. El milagro económico cubano entre 1902 y 1959 es impresionante. Los primeros 30 años de república no tienen parangón en la América Latina en términos de crecimiento que tuvo ese país, en términos de mejoría de los niveles de vida, y se hizo bajo una república imperfecta. Porque esa es la realidad. Nosotros no somos utópicos ni vendedores de mentiras como los comunistas. Luchamos por una democracia que va a ser imperfecta. Está diseñada para la imperfección. Igual que los Estados Unidos. Está diseñado para balancear la imperfección. Entonces, mira, el planteamiento de anexión es irreal. Cuba es una nación. Cuba es una nación en lo que más importa, que es en el fundamento espiritual de la misma. Y esa nación tiene su destino, tiene su identidad, y hay que amarlo, quererlo, preservarlo, porque es lo que somos. Es un aporte al alma de la humanidad, es un aporte a lo que nosotros mismos somos, la existencia de la cubanidad. Que Cuba debe buscar, que le convendría al Estado cubano buscar la comunidad económica con Estados Unidos, seguro que nos conviene buscar esa comunidad económica. Claro que sí. Si existía, ya existía naturalmente. No fue beneficiosa la comunidad económica de Estados Unidos, que no existía por proclamación, pero existía de hecho. La inversión norteamericana en Cuba fue positiva para el país. La compañía de electricidad cubana, la compañía de teléfono que existía en Cuba, que eran compañías americano-cubanas, dieron su servicio. Cuba era el país que más teléfono tenía por per cápita en América Latina. Cuba era un país que estaba al frente de América Latina en generación y distribución de electricidad. Tengo entendido que Cuba ya exportaba electricidad en los años 50. Tengo que fundamentar ese dato, pero tengo entendido eso. Entonces, ¿qué es lo que no ha funcionado? Castro vendió para efecto de su poder personal, única y exclusivamente, Pedro, porque ahora uno se da cuenta del cálculo de este tipo. Para efecto de su poder personal y perpetuación del mismo, quiso darle la vuelta a la historia y volver a vincular a Cuba y subordinar a una potencia extranjera en Europa. Entonces, el alejamiento con Estados Unidos, que es un polo de desarrollo democrático libre en el hemisferio, le convino a Cuba, le ha convenido a los cubanos. ¿No? Creo que la comunidad económica es un paso inteligente. Creo que hay muchos aspectos, por ejemplo, la banca cubana del futuro. La banca cubana hay que sanearla, hay que purificarla. Todos estos bancos creados por el régimen, eso hay que cerrarlo y empezar de nuevo, con una banca que se ajuste a las normas de la banca internacional, en directa referencia, en directa comunicación con la banca de los Estados Unidos. La banca cubana se desarrolló tan fuertemente antes del castrismo, precisamente por esa relación, y el cubano fue muy buen banquero antes del régimen. Que debemos buscar en muchos aspectos la comunidad jurídica con Estados Unidos, también creo que lo debemos buscar. El mundo mismo se mueve hacia eso. Hay muchos elementos de nuestra tradición legal y jurídica que coinciden con la de Estados Unidos, y creo que hay aspectos clave como la defensa del país, de nuestra nación, en una democracia contra los cárteles de la droga y contra las organizaciones criminales que ahora están aliadas con el régimen comunista de Cuba, que nos hace falta esa comunidad jurídica con Estados Unidos para enfrentar ese flagelo que está padeciendo, por ejemplo, Centroamérica. Y todo eso lo podemos hacer desde nuestra soberanía. Es más, la única forma de hacerlo es desde nuestra soberanía plenamente respetada. Pero un país en el cual
los cubanos no tienen derecho a expresarse, a votar, a unirse, ¿cómo es que ese país expresa su soberanía? ¿Cómo es que expresa su libre determinación? No lo puede hacer, porque la libre determinación, su única fuente real es el individuo. Y si el individuo está coartado, está subyugado y está amordazado, no puede expresarse. Y si no puede expresarse el individuo, no se puede expresar la sociedad y el país no está libremente determinado. Entonces, desde la libre determinación de los cubanos, es cuando efectivamente defendemos la soberanía y efectivamente podemos entrar en uniones, en tratados, en acuerdos que defiendan a los cubanos. Yo le garantizo a usted que si Cuba es realmente libre, si el cambio es de verdad, esos mismos cubanos que piden anexión van a estar orgullosos de su nación una vez más porque la van a ver brillar como debe brillar. Y creo que tenemos que mirar algunos ejemplos de eso. En el año 49, Taiwán era 10 veces más pobre que Cuba. Israel creo que iba más o menos por la misma. Israel estaba naciendo en ese momento. ¿Dónde está Cuba ahora y dónde está Israel y Taiwán? Hernán. Orlando, quería destacar un elemento que tú mencionas y que me parece que es clave en esta conversación y lo has dicho varias veces, que tiene que ver con el valor de las instituciones. Me gusta mucho en tu exposición una ausencia permanente de nombres propios, ¿no? O sea, bueno, sí, claro, has mencionado a Castro, has mencionado, pero la verdad es que, como tú lo dices, o sea, hay un diseño institucional implementado en el 59 por el castrismo, pero que ya venía constituyéndose de alguna manera como un germen previamente en la sociedad con el Partido Comunista que mencionabas, que llevó a que la Cuba que exportaba electricidad hoy no puede mantener sus luces encendidas, ¿no? Y lo mejor de todo, me parece a mí, es la solución a esto, que es, de nuevo, no nombres propios, sino un entramado institucional planteado en principio a través o que plantea en cierta medida algunos de los elementos que acordaron dentro de la Asamblea, pero que bueno, luego tomará la forma que deba tomar a partir de la Constitución del 40 o de la del 901 o la que fuera, digamos, ¿no? O la nueva Constitución de Cuba del 2025, digamos. Pero quería preguntarte ahora más puntualmente respecto del trabajo que están realizando en la Asamblea, Orlando. Sé que ustedes hacen un esfuerzo enorme de incidencia en el exterior para precisamente visibilizar estas cosas, porque encima el régimen se ha blindado con un esquema de desinformación y de tergiversación y demás. Lo mencionabas con el caso de los terrorismos, pero ni hablar con el caso de salud, educación y demás, que tanto ha abundado y que todavía permanece. Incluso muchos todavía hablan de bloqueo cuando eso no existe y demás, ¿no? Entonces, quería saber si nos puedes contar un poco cuáles son esos esfuerzos y qué cambios estás viendo, si acaso alguno, en la comunidad internacional en su mirada. La comunidad internacional ha pasado por diferentes etapas en cuanto al tema de Cuba. Estamos saliendo de una etapa muy complicada, muy difícil, en la cual los estándares de democracia y derechos humanos que se habían logrado cayeron en crisis. La guerra civil en Siria transformó la forma en que el mundo entendía los derechos humanos para lo peor. Es decir, bajó el nivel de aceptación internacional de lo que era la violación de los derechos humanos. La monstruosidad de lo que ocurrió y está ocurriendo en Siria. Y la actitud de las democracias occidentales ante esto. Yo creo que estamos empezando a salir de esa etapa. Lo que yo he visto, francamente, a nivel internacional es que la estructura de la socialdemocracia o del socialismo occidental fue contagiado, fue envenenado por los elementos radicales del marxismo, que al destruirse la Unión Soviética, al naufragar la Unión Soviética, buscando dónde meterse, Castro tuvo la peregrina idea de crear el Foro de Sao Paulo y meterlo junto con la socialdemocracia establecida
y comenzar a contaminarla desde adentro. Y vimos los resultados de eso. Creo que el país donde probaron la incubadora de esa estrategia fue Venezuela, que por fin el castrismo logró conquistarla y no lo hizo militarmente como siempre había querido, lo hizo precisamente permeando una república, permeando la socialdemocracia con el veneno tóxico del totalitarismo. Creo que esta estructura socialista, socialdemócrata de izquierda occidental ha mantenido el pie al régimen comunista de Cuba. Creo que el Partido Socialista Obrero Español de España tiene una gran culpa en mantener ese régimen vigente. Creo que Zapatero y Sánchez han sido terribles para la democracia en Cuba. Creo que en un momento clave en que existía una posición común de la Unión Europea hacia el régimen comunista en Cuba, que la Unión Europea fue una gran cosa, subvirtieron y destruyeron esa posición común para reemplazarla por una posición de mantenimiento y de financiamiento del castrismo, no importa lo que hicieran. Y eso no solamente ha debilitado la lucha por la democracia en Cuba, eso ha debilitado a Europa en su postura ética y moral, a tal punto que hoy en día Europa le ha enviado 8.000 millones a ese régimen en cuestión de 3-4 años por vía del Club de París. Le manda 155 millones de euros anuales, que esa es la cantidad que están enviando hasta que alguien me demuestre lo contrario. Y ese mismo régimen lo que hace es enviar cubanos a pelear a Ucrania bajo órdenes rusas, completamente en contra de los intereses europeos. Entonces, ¿qué yo veo en el orden internacional? Canadá ha jugado un rol similar de mantenimiento de ese régimen, sobre todo bajo Trudeau. Yo estoy comenzando a ver luz al final del túnel. Creo que hay transformaciones profundas, importantes, tomando lugar en Europa. Vimos las recientes elecciones europeas, vimos la recomposición del Parlamento Europeo. Hemos visto como el Parlamento Europeo en un año ha pasado 2 resoluciones tremendas sobre Cuba pidiendo el final de ese financiamiento. El Parlamento Europeo ha excluido de su sede y sus oficinas a los representantes del régimen. Hemos visto que ya gobiernos con sentido común, como el de Suecia, están pidiendo que hay que terminar con este acuerdo. Estamos viendo que estamos saliendo de esta etapa hacia el darnos cuenta de que el enemigo es el enemigo. Segundo, yo creo que esa tesis de que se podía coexistir en democracia con un partido totalitario, creo que las experiencias duras, terribles de Nicaragua, de Venezuela, de Birmania, han demostrado que eso no es factible. Es decir, díganos lo que quieran, pero si queremos libertad de verdad, tiene que ser libertad plenamente. Y si existen organizaciones cuya razón de ser es la conspiración permanente contra el poder público, no pueden existir en una democracia, como lo es el Frente Sandinista en Nicaragua, como lo ha sido el chavismo en Venezuela, como es el Partido Comunista en Cuba, como es la existencia del grupo ideológico de las Fuerzas Armadas en Birmania y sus acólitos en ese país. Son como la sed y el binario. La democracia no puede coexistir con el totalitarismo. Entonces creo que están cambiando las cosas internacionalmente. Gran parte del trabajo de la Asamblea a nivel internacional, creo que hemos avanzado bastante en esa dirección, tanto en Canadá como en la Unión Europea. El discurso ante el Parlamento canadiense que dio en estos días recientes, la líder del Partido Conservador, Stephanie Cussier, eso hubiera sido impensable hace 2 años, Hernán, o hace 3. El discurso que ha dado ha sido fundamental, una revisión de la política canadiense hacia Cuba y el valor de pedir una nueva orientación. Formidable. Esa misma líder ha tenido el valor de venir a Miami a reunirse con nosotros aquí, a pesar de todo lo que dicen de que somos los gusanos, los terroristas, no, ha tenido el valor de venir y conocernos de verdad y saber quiénes somos. Entonces creo que hay cambios importantes, pero creo que lo que anima todo esto, Hernán y Pedro, es la resistencia del pueblo cubano. Un gran cubano sobre el cual le han mentido mucho al pueblo de Cuba, que algún día la vasta mayoría de los cubanos lo conocerán bien y valorarán lo que hizo. Andrés Nazario Sargén decía que un pueblo procuraba su momento de lucha y el pueblo cubano ha procurado su momento de lucha cada vez que ha podido. Y desde el 11 de julio para acá no han cesado las protestas, los desafíos, las multitudes en las calles, el colapso del sistema de represión a nivel de cuadra que ha tenido lugar el pueblo de Cuba una y otra vez hasta este año. Esas manifestaciones masivas que vimos en Oriente, que vimos en Santiago, en Bayamo, en Manzanillo, todo eso muestra que este pueblo quiere el cambio y que se ha levantado para ese cambio. El 11 de julio es un símbolo de eso. ¿Por qué el régimen no puede darse el lujo? ¿O por qué el régimen tiene que tener a más de 1.000 muchachos presos por esa protesta? Porque saben que ahí está la esencia del cambio. Ese levantamiento del pueblo de Cuba y la unidad que existe dentro de la Asamblea de Resistencia Cubana, creo que nos está abriendo muchas más puertas. El año pasado fuimos recibidos oficialmente
por 5 presidentes, por 6 congresos nacionales. Hemos seguido con esa labor dentro de diferentes estructuras y lo que estamos encontrando cada vez es más puertas abiertas, más voluntad de ayudarnos y más conciencia de que ese régimen en Cuba tiene que cambiar definitivamente. Orlando, hay una situación que no es de Cuba, pero pienso que tiene que ver mucho con Cuba y veo mucha pasividad, veo mucha tranquilidad, veo mucho silencio. Yo lo dije, no sé en qué momento ni en qué lugar, que si a los 3 o 4 días de haberse celebrado las elecciones en Venezuela, Maduro no los aceptaba, posiblemente Maduro estuviera 6 años más al frente de Venezuela. Y no se habla de Venezuela. Quiero que nos des tu criterio sobre esta situación, la pasividad y lo que sucedió en Venezuela con el golpe de Estado que ha dado Maduro con esto. Algunos apuntes. Creo que Estados Unidos cometió varios errores claves con Maduro ahora, mandando señales mixtas, dándole un voto de confianza. Hubo errores claves ahí que lo envalentonaron para esto. Segundo, en Venezuela no estamos lidiando con un gobierno venezolano. Estamos lidiando con un gobierno de ocupación totalitaria mediante el cual el régimen existente en Cuba ha mantenido su control de Venezuela. Creo que hasta que no nos demos cuenta de eso, no va a haber una estrategia acertada contra el gobierno dictatorial de Venezuela. A mí no me sorprende que una vez más vulneren los comicios, vulneren las elecciones. Este régimen no puede entregar el poder, es un régimen criminal que saben que son criminales y saben lo que significaría que la oposición tomara el poder. Lo que, debido a la forma en que tomó el poder el chavismo, debido a la naturaleza democrática de la cultura venezolana, debido al federalismo en Venezuela, el régimen no ha logrado establecer el tipo de control totalitario que existe en Cuba. Han habido muy pocos estados verdaderamente totalitarios en la historia. La Unión Soviética, Alemania nazi, China comunista, Corea del Norte, Cuba. Es un grupo muy pequeño de estados. Se requiere un cierto tipo de energía, de violencia, de fuerza, de doctrina que no ha estado en el caso de Venezuela. No estoy diciendo que no es una dictadura sangrienta, sino que los venezolanos tienen una serie de espacios para luchar que son más anchos que lo que puede haber en Cuba en estos momentos, dada la represión. Y a pesar de eso, el pueblo de Cuba se revela. Lo mismo o algo parecido en Nicaragua. Entonces creo que una estrategia aceptada contra el régimen de Venezuela es partir de la premisa que no es un gobierno venezolano, es un régimen sostenido por las peores fuerzas internacionales. Y cualquier estrategia para llevar Venezuela a la democracia tiene que partir de esa premisa. Bueno, ha sido un programa muy grato, una conversación muy grata. Queremos, como te decía, dejar algo en el tintero y de paso estarte invitando para el próximo programa para que estés junto a tu amigo Manuel Cuesta Morúa hablando de temas de Cuba internacional. Muchas gracias. Para mí sería un placer compartir con Manuel y con ustedes. Le tengo mayor aprecio a Manuel y será para mí un gran gusto estar en ese programa. Gracias mil, te repito, por estar acá con nosotros. Hernán. Me sumo al agradecimiento. Pedro, no sé si sabes, cuando yo empecé a entender un poco lo que pasaba en Cuba y me empecé a comprometer con la causa cubana, me hablaron de un grupo de jóvenes en Miami que estaban planteando una manera diferente de pensar la transición en Cuba, pensándola desde adentro y no desde afuera, que estaban planteando una mirada desde el exilio distinta de la que se veía en ese momento. Y bueno, y ahí me involucré a través de bueno, lo que era el germen primero de Cadal y demás, y precisamente fue a través de Orlando, que era de este grupo de jóvenes que estaban involucrados en ese proceso, que yo me empecé a comprometer con esta causa que más de 20 años después sigue viva. Así que mi agradecimiento a Orlando por eso y por supuesto por haber participado en este programa y como decimos siempre, dejamos hecha la invitación para nuestra audiencia para el próximo sábado a las 5:30 de la tarde por los canales de Cubanet para seguir pensando Cuba.